hablaron sobre el amor de la sabiduría eterna. Bueno, entonces recordar, ya, entonces, sencillamente recordar que la propuesta de San Luis María Griñón de Montfort está orientada a, a una parte natural de todos los seres humanos, que es el conocimiento de Dios, y por eso el libro fundamental de San Luis María de Montfort es El amor de la sabiduría eterna, que seguramente, pues poco a poco lo van conociendo, lo habrán conocido, pero bien. Entonces, tuvimos la parte, recordamos que los 4 medios para adquirir y conservar la divina sabiduría, me imagino que sucedió, Doris. Bueno, entonces ya sabemos que el cuarto medio, que es el más eficaz para adquirir y conservar la divina sabiduría, es decir, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y dentro de esa verdadera devoción, la mejor práctica que recomienda Montfort es la consagración o la renovación de los compromisos bautismales, sabiendo toda vez que consagración a Dios no hay más sino una, que es el santo bautismo. Entonces, así con el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, el número 120, podemos afirmar que la consagración a la Virgen María no es otra cosa sino renovar o comprometernos a vivir de manera libre, responsable, eh, nuestro santo bautismo, ¿sí? Nuestro santo bautismo para darle toda la centralidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ahí recordar las tantas veces que Montfort nos recuerda la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, y que de todas formas para el título de la verdadera devoción a la Virgen dice preparación al reinado de Jesucristo. Y todo esto, Montfort nos va a decir que la parte de toda esta práctica de la verdadera devoción va en la perspectiva de ubicar el reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras propias vidas. Así entonces, Montfort va en el Tratado de la Verdadera Devoción y todo este camino. Montfort nos plantea el tema de la verdad, y por eso, si ustedes, si tomamos em, las primeras partes de la verdadera devoción, van a ser fundamentaciones, o sea, nos va a decir verdades sobre la Santísima Virgen María. Montfort, de algo que le duele es que los católicos no conozcamos la Santísima Virgen María, y que seamos nosotros mismos los que ignoramos toda la verdad sobre la Virgen. Así entonces se propone, al establecer la verdadera devoción, antes de hacer esto, nos propone conocer a la Virgen María, ¿no? Con este número 8 de tratado de María Nunquam Satis, ¿no? Entonces es en el número 10, mejor, número 11, sí, el número 10, de María Nunquam Satis, es decir, de María no se sabe lo suficiente, nunca se alabará demasiado a la Virgen María, porque sencillamente no se conoce. Y eso es este problema del conocimiento de tanto de Jesús como de María. Montfort lo va a ubicar al comienzo de cada una de sus obras. ¿Qué necesitamos entonces? Hacer un conocimiento de la Virgen María. Y por eso, a partir del número 13 nos va a plantear que hay que conocer mejor a María, ¿no? Entonces, habla desde el corazón, es decir, habla desde su experiencia de Dios, es decir, de la presencia de Dios en su propia vida. Entonces dice así en el número 13. ¿Será que lo colocamos por aquí en la pantalla, Dorisita, o así nomás?
como quiera. ¿Y cómo es eso? Ya, espera un segundito. A ver, es que estoy aquí. Ah, acá, ya lo tengo, tranquila. Entonces aquí nos vamos a ir para la página 350. Bueno, entonces acá Monfort, ahí lo están viendo, ¿no? Sí, padre. Sí, señor. El planteamiento, perfecto. Entonces, el planteamiento de Monfort es, hay que conocer a mejor a María y eso otro tanto lo hará en el amor de la seguridad eterna, hay que conocer a Jesucristo. Entonces, fíjense que Monfort dice que el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular, parte del corazón, y lo vamos a ver que en el secreto de María dice, esto me lo reveló Dios. Esto no fue una cosa ni que lo leí, ni que me lo inventé, ni que lo escribí, no. Eso es fruto de una fuerte vida espiritual, es decir, de una vida de mucha relación con Dios. Luego, ¿qué pretende? Mostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida. O sea, no ha sido suficientemente conocida la Santísima Virgen. Dice, y esta es una de las razones de que Jesucristo no sea conocido, todavía conocido como debe ser. Entonces, ahí hay un planteamiento, un problema que es, muchas personas hablan del cristocentrismo y no aman tanto a la Virgen María. Y Monfort dice, pues si no aman a María, como que poco les creo en el cristocentrismo. Y el concilio también nos va a decir de que se establece la verdadera devoción a la Virgen, ¿no? Para que mejor sea conocido, amado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué es este conocimiento de la Virgen? Entonces, porque la Virgen, para mirar un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Jesucristo sea conocido como debe serlo. Entonces ahí sale el otro silogismo. Si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen. Y aquí cuando habla de consecuencia, es decir, que la fuerza que tenemos que hacer es en establecer el conocimiento y el reinado de la Santísima Virgen María. Cuando una persona tenga esa parte del conocimiento y el reinado de la Santísima Virgen María, la persona va a tener un conocimiento como se debe de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esa partecita pues como para que la tengamos ahí presente. Ahora nos vamos a ir, seguimos ahí en la pantalla. Entonces, Monfort nos va a hablar de unas prácticas eh, que seguramente, entonces dice prácticas particulares de esta devoción. Dentro de todo este caminar del ser humano, vamos a ver que hay unas prácticas exteriores, pero también hay unas prácticas interiores. Y nos vamos a quedar por hoy en la parte de las prácticas exteriores. Entonces, Monfort reconoce que lo fundamental de esta devoción consiste en lo interior, no por eso no carece de prácticas exteriores que no conviene descuidar. Entonces, estas prácticas exteriores, ¿eh? No hay que descartarlas ni perderles el valor. Tienen su propia importancia, porque también existen las prácticas interiores.
Acá está, ¿no? Prácticas particulares e interiores para los que quieren ser santos. Estas prácticas. Pero volvamos entonces a la parte de las prácticas exteriores y por ahí nos vamos adentrando en nuestro tema. Dorisita, ¿me recuerda cuánto tiempo tenemos disponible? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos para allá. No, está muy bien, tranquila, Dorisita. Vamos, estamos haciendo el caminito. No, está, yo creo que es un tiempo justo. Entonces, estamos ubicados en las prácticas exteriores, dijimos acá, ¿sí? Dice entonces Monfort, recordemos la importancia de las prácticas. Todo lo que no se lleva a la práctica no le sirve al hombre. La práctica es lo único que perfecciona a la persona. Pero el secreto, ¿dónde está? Ustedes saben que el Evangelio es pura práctica y el Señor dice, por allá en San Juan nos dice, felices ustedes si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. Ahora, ¿cuál debe ser la característica de las prácticas? Digámoslo así de una manera muy sencilla. Hay prácticas que el ser humano se inventa, pero digámoslo lo primero lo positivo. Las prácticas que proponen los santos, todos sin excepción alguna, tienen su raíz en la palabra de Dios. O sea, Dios les concede maneras de vivir el evangelio y esa práctica esencial de todo bautizado es lo de practicar el evangelio. ¿Qué hacen los santos? Darnos algunas orientaciones para que mejor podamos practicar el evangelio. En este caso, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María para practicar de una manera más responsable el Santo Evangelio. Entonces, eh, estas prácticas deben tener como fundamento la verdad, es decir, tener su raíz en el Evangelio para que viviéndolas termine la persona viviendo el Evangelio. Si una persona hace prácticas que no lo llevan a vivir el Evangelio, y agreguemos la otra nota característica que es em, la parte de iglesia, el Papa Francisco en alguna parte de los encuentros nos habla de eso, ¿no? Dice que toda esta parte de movimientos eclesiales y cosas, si se fundamentan en la Biblia, terminan en iglesia, terminan siempre en iglesia. Si el Evangelio no es asumido como la centralidad de ese movimiento, esa práctica, aleja de la iglesia y se queda estando dentro, no hace parte de la iglesia. Entonces, digamos la otra parte, hay prácticas, sobre todo las exteriores, que son las que se inventan los seres humanos sin tener referencia al Evangelio. Esas prácticas no van a llevar a la persona a ninguna parte. Mejor dicho, o lo van a llevar a donde, no sé, pero que no lo llevan al Evangelio, no lo llevan. Esa es una característica que hemos de tener presente para la práctica, pues para la vida del Evangelio. Entonces, prácticas exteriores siempre fundamentadas en el Evangelio para que quien las viva termine viviendo el Evangelio en iglesia, en parroquia. Bien, ahora, las prácticas exteriores, dice Monfort, hay muchas propuestas de devoción a la Virgen que por lo general se quedan en prácticas exteriores y no tienen una práctica interior.
Entonces, no podemos desechar ninguna de las dos, nos va a decir Montfort, ¿no? Ellas dos trabajan juntas. Las prácticas exteriores deben reforzar la práctica interior, que es lo esencial de esta devoción. Y al contrario, de lo que tiene el corazón, habla la boca. Desde lo que hay en el corazón, se termina practicando lo que se tiene en el corazón. Si una persona en su corazón tiene el evangelio, ¿no? Por la práctica de esta devoción, la persona termina viviendo evangelio, que es básicamente lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dicen y le reconocen que nadie había hablado tan grandemente como él y eh, que su palabra, digamos, era una palabra que tenía autoridad y por tanto no era común y corriente. Parece ser que la fuente de eso está entre la práctica exterior y la práctica interior. Bien, entonces nunca hay que olvidar ambas, pero la pregunta es, ¿cuánto las prácticas exteriores conducen a una persona a vivir las prácticas interiores? ¿Estamos? Si esas prácticas exteriores no llevan a la persona a tocar lo profundo del corazón, hay que cuestionarnos porque no nos van a funcionar. O sea, no nos deben llevar, como dice también Monfort en El secreto de María, a la perfección a la que nos puede conducir. Bien, dentro de las prácticas exteriores, la primera es la que se está haciendo ahora, preparar y hacer la consagración. Entonces, la consagración, lo que estamos haciendo de preparación, es una práctica exterior. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí está en el número 227 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Corresponde a una práctica exterior. Y luego, aquí vamos a tener lo que ustedes ahora terminan de hacer. No sé si alguien me puede ayudar a leer el número 227, por favor. Bien, entonces tengamos presente acá. Dice que esta devoción, quienes deciden abrazar esta práctica de devoción que es particular, es decir, no tiene igual en ninguna de las otras prácticas, dice, dedicarán en la primera parte de esta preparación, que es la que ustedes acaban de terminar, al reinado de Jesucristo, 12 días por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo, que seguramente ustedes ya las vivieron. O sea, es el mínimo, perdón, para vaciarse del espíritu del mundo que es contrario al de Jesucristo. Y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Bien, continuamos, Dorisita, esta primera semana.
Bueno, entonces esta semana es para pedir el conocimiento de sí mismos, pero nosotros lo hemos transformado un poco. eh, el conocimiento de sí mismo lo hemos pasado a la etapa que se llama, que es para responder una pregunta: ¿quién es el ser humano? ¿Y quién es el ser humano desde Dios y no desde los pensamientos ni filosóficos, ni teológicos, etcétera? Porque no todos los pensamientos teológicos corresponden a los pensamientos bíblicos, ¿bien? Aunque los pensamientos teológicos deben fundamentarse en la palabra de Dios. Bien, entonces, así esta etapa, como ustedes la han vivido, la hemos caracterizado como eh, el vaciamiento de la sabiduría del mundo. Y nos vamos a pasar justamente a esa parte. Entonces, esta parte del vaciamiento de la sabiduría del mundo, hay que pedirle esta gracia a la Virgen María. Ustedes lo ven acá. Monfort lo hace referencia propiamente al conocimiento de sí mismo, que es como a conocer y a darse cuenta o con el amor de Dios, darse uno cuenta de los errores que ha venido cometiendo en la vida. Es contrarios al proyecto de Dios sobre el ser humano. Y esto es lo que Monfort pues nos pide. Ahora, esa parte es una gracia que la persona pueda darse cuenta, ¿sí? De, de su mal fondo, o en otras palabras es que la persona pueda darse cuenta qué tanto de la sabiduría del mundo está presente en su vida y lo está manejando, lo está gobernando. Es decir, la persona no tiene la capacidad, la libertad para tomar decisiones, sino que tiene su cabeza afectada, tiene su corazón afectado y de esa misma manera actúa. De lo que hay en el corazón, la persona actúa, de lo que hay en la cabeza, la persona se mueve. Entonces hay que mirar, es decir, pidiéndole a Dios esta gracia que es que conozca cada uno cuánto de sabiduría del mundo tiene en su corazón y en su cabeza. Ahora, esta gracia que ya poder hacerlo no es posible si el ser humano no recurre a Dios, no hace recurso a Dios. Por el contrario, digamos, no por el contrario, pero esta es la primera gracia. Y luego, dice Monfort, esta gracia debe ser el fundamento de las demás gracias. Eh, yo no me acuerdo si ustedes por ahí en el caminar lo alcanzaron a percibir, que teníamos una palabra del Papa Francisco, ¿no? Si una persona está llena de sí misma, está vacía de Dios. Es decir, no le ha dejado espacio a Dios para que Él actúe en su vida, ¿no? Eh, porque como está lleno de sí mismo, es imposible que Dios tenga espacio en su corazón. La propuesta, seguimos profundizando, es que a mayor vaciamiento de la sabiduría del mundo, o digámoslo en términos bautismales, a mayor muerte, que es el bautismo, morir y resucitar con Cristo, a mayor muerte de sí mismo, mayores posibilidades de resucitar. Si una persona no se vacía de sí mismo, no puede tampoco hacer la otra etapa que es el llenar. Esta etapa
y como todas la etapa de la consagración va a tener un común denominador, pues, digamos, un común denominador en la práctica, que es tomar decisiones. Monfort nos ha dicho que esto no es, ¿ves? Esto no es para quedarnos haciendo oraciones prescritas. No sé si Dorisita les explicó un poquitico esa parte. Eh, Dorisita, ¿me están siguiendo? Sí. ¿Alguien me está siguiendo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bien. Entonces dijimos que Montfort, ¿no? Ya les voy a colocar ahí en la pantalla, nos va a decir que esta consagración no es solamente, y estamos hablando acá, eh, perdóname un segundo, secreto de María. Ah, sí, es que estoy en el 44 y estaba buscando en el 3. Qué torpe. Ya lo coloco, ya que lo tenemos ahí en pantalla. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda ahí según su...? Ah, bueno. Entonces, fíjense que esto tiene como subtítulo un titulito pequeño, es un dinamismo constante, es decir, permanente. Entonces dice que esto no es suficiente que te consagres totalmente a María una vez para siempre, ni aun que renueve la consagración cada mes o cada semana. Devoción bien pasajera sería esta, incapaz de llevarte a la perfección que puede conducir. No es difícil alistarse en las cofradías, abrazar esta devoción y recitar diariamente algunas oraciones vocales prescritas. Entonces, fíjense que aquí no nos podemos quedar en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo difícil? Es entrar en el espíritu de esta consagración. Por eso aquí, en todo este caminar, como se trata de un caminar libre y responsable, eh, hay que tomar decisiones. En cada encuentro, ¿sí? En cada encuentro, la persona está llamada a tomar decisiones. Y esas decisiones van a estar en la perspectiva misma del bautismo. ¿A qué tengo que morir para poder resucitar? Monfort va a decir que esto será una muerte necesaria y fecunda. O sea, hay muertes que llevan a la muerte, digamos, pero hay muertes como la del bautismo que nos llevan a la vida, que nos llevan a la resurrección, que nos llevan al amor de Dios. Entonces, esta parte de la muerte a sí mismo, como práctica fundamental en todo este caminar, es la que le va a permitir a la persona crecer. Si hay alguien que no tome decisiones en este camino, no va a crecer. Y es lo que Monfort nos va a decir acá, ¿no? En esta otra parte que tienen ahí en pantalla. Muchas personas se ha hallado que hicieron con entusiasmo admirable su consagración, pero solo de manera exterior. En cambio, han asimilado su espíritu, pocas en cambio han asimilado su espíritu y aún menos numerosas
son las que han perseverado en él. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto? Para decirles que en cada encuentro es necesario tomar decisiones, tanto para morir a sí mismo, porque la resurrección, podemos decirlo, es una consecuencia de la muerte. Dice Monfort, esta es una muerte necesaria y fecunda. Si la persona no muere, como nos lo explicaba ahí en este número que teníamos ahora de la verdadera devoción de las prácticas externas, no espere esa persona recibir gracias de Dios. Bien, Dorisita, cuando eh, nos quedan 11 minutos, está bien. Entonces tenemos tiempito suficiente. Bien, entonces continuemos acá. Entonces vamos a tener esa parte del vaciamiento. Dijimos necesario tomar decisiones, pero también necesario que esas oraciones sean, que esas decisiones, una vez que la persona toma la decisión, es necesario que ponga esas decisiones en oración para que se le conviertan en una manera de vivir, ¿no? Un campesino lo decía con estas palabras: lo que no se ora, no se obra. Es decir, lo que no se pone en oración no se vuelve práctica. Y si a usted esa decisión no se le vuelve práctica, no va a llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a adquirir y conservar la divina sabiduría. De ahí toda esta importancia de este caminar y de estas decisiones. Muy bien, ahora nos vamos a tomar el tiempito de mirar eh, lo que ustedes, lo que ustedes vivieron. Me parece, me parece importante si hay alguien, o mejor dicho, entre varios, como que compartamos qué toque le dio o qué le aconteció en su vida con esta primera etapa de preparación a la renovación. Miren, otra manera de decirlo, esto es un cursillo prebautismal, lo que tantas veces se hace en las parroquias, que son tipo 45 minutos y las personas ya empiezan a moverse, ya se empiezan a cansar, etcétera. Aquí ustedes se dan cuenta que ya han gastado un buen tiempo. ¿Y qué están haciendo? Esta primera etapa corresponde a renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, es decir, al primer compromiso del santo bautismo. ¿Qué tal si aprovechamos, aunque fuera unos 4 minuticos, y los escucho, nos escuchamos mutuamente para mirar qué le impactó de esta etapa? ¿Qué cosas llevaron a la práctica? ¿Qué cosas le cuestionaron? No ha podido resolver. Hagámoslo a partir gastemos estos minuticos que nos quedan de este link, empleémoslos en eso. Y por favor, les invito a que participemos con tranquilidad. ¿Cómo vivieron esta etapa? ¿Qué les pasó? ¿Qué les quedó claro? ¿Qué no? Bueno, Buenas noches, padre. Bueno, en este proceso, en esta etapa, siento que mi vida fue como cuando Anita, está el campesino arando la tierra. Me revolvió todo.
y hizo tomar como más en serio este caminar. Había hecho muchos procesos y muchas cosas, pero que me haya centrado y que me haya hecho sentar ante el Santísimo y me haya hecho pensar y reevaluar mi vida, fue fue fuerte. Pero el ir sacando todo esto, sentía que me iba liberando. Me hizo encarar la realidad de lo que soy y a lo que tengo que llegar a ser. Todo lo que tengo que dejar del mundo para recibir a mi Señor. Anita, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? Padre. Adriana. Bueno, pues yo les quiero compartir, así como dice ahí, lo acabo de leer del padre, que uno hacía pues continuamente esa preparación, pero ahí dice que pues es como una manera irresponsable de tomar la consagración. Entonces eso, pues yo lo hacía como para acordarme, estoy consagrada a la Santísima Virgen María, y cogía el librito o varios libritos que hay por ahí pequeños, donde la consagración, todos los días usted lee, hace unas oraciones y hace una meditación pequeña. Lo hacía muy, pues muy exteriormente, como diríamos en el lenguaje de Montfort. Entonces, en esta consagración, pues la diferencia con todas las consagraciones que puedan haber, o por lo menos las que yo conozco, eh, es, es una gracia interiorizar, eso sí se lo regala a uno Dios, interiorizar la consagración, interiorizar digamos, en cada momento, cada día que nos reunimos, queda algo, siempre queda algo que lo toca a uno, digamos, lo lleva a uno a profundizar más, a cuestionarse. Eso, pues, a mí me parece que es gracia de la consagración. Digamos, son gracias que Dios le va regalando a uno en el transcurso de la consagración, ya sea por la oración propia, por la oración comunitaria que se hace. Es digamos, si como un reconocimiento del pecado, inclusive llegan cosas que uno ni pensaba que eran pecado, ni se imaginaba que eran pecado, y entonces como que Dios también regala esa gracia de hacer esa revisión muy profunda de toda la vida que uno ha llevado, ¿sí? Pues digamos que eso es como lo más bonito que yo he vivido en esta consagración. Gracias, Adriana. Entonces, por ahí les dejo que vayamos mirando eh, la parte de mirar lo que es pecado, que antes para mí no era pecado. Y todo esto siempre será a la luz del amor de Dios. Adriana, muchas gracias. Fijémonos otra persona. Buenas noches, padre, y buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Norma, sí, sí, señora, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, padre. Mi nombre es Norma Costanza Bahamón. La verdad es que agradecerle primero a Dios por esta oportunidad de esta consagración y pues también a su merced, que es nuestro guía espiritual, y por supuesto a nuestras compañeras, a Doris, y a todas las que han participado, a María, que han participado y nos han orientado de la mejor manera. En esta primera parte de la consagración, pues la verdad la he vivido plenamente. Ha sido muy bonita, pero también ha sido de mucha reflexión, de mucha interiorización, de perdonar, de uno darse cuenta de que muchas de las faltas o de las fallas, de pronto de las caídas que uno ha tenido en la vida, ha sido a causa del pecado, ¿sí? Y pues este ha sido el momento que Dios ha dispuesto para reconocer sobre todo los pecados y también para hacer la enmienda de no volver a cometerlos, ¿cierto? De ser cada día mejor, de quitarnos ese traje que teníamos de pecados y ponernos un traje nuevo, de nacer nuevamente y de ser cada día mejores. Y eso es lo que pues yo especialmente pretendo con esta consagración, que Dios me dé una segunda oportunidad para estar todos los días más al lado de Él,
por supuesto a través de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina Universal, y poder tener un lindo caminar acá en esta tierra y pues también ser como ese ejemplo, como ser esa luz también en la familia y seguir siendo el ejemplo para los hijos, para el buen ejemplo, ¿no? Para los hijos, para los nietos y también pues para la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo entonces, Doris, Adriana, bueno, muchas gracias. Perfecto, estamos atentos. Esperamos un momento que termine de conectarse, ¿les parece? Doris, creo que habían personitas de la consagración que se está realizando los sábados, en la que Esperanza compartió el enlace, pero ellos creo que no tienen este enlace. Y mientras tanto, podemos aprovechar, ¿hay alguien más? No sé, Edgar quiere compartir o no sé, otra persona mientras esperamos a los demás hermanos. Nelly, Joana, Jaime, no, Jimena debe ser, ¿no? Ninguno se atreve a compartir. Mientras, Zenaida, muy bien, Zenaida. Tenemos algún... Padre, buenas noches con Paula. Paula, dale. Padre, pues yo creo que esta parte del vaciamiento, que es la parte pues principal y primera etapa de lo que estamos viviendo, es la parte central de toda esta formación. Es la parte, yo creo que a mi modo de ver, la más dura porque
porque es un tema de quitarnos humillación, de invitarnos a la humildad, cosa que es bastante difícil para el ser humano, abandonar arrogancias, conocimientos mundanos que pues claramente son la permeabilidad del día a día, ¿no? Y esto pues obviamente nos lleva a buscar la sabiduría divina que al final pues vamos a desencadenar en ese encuentro con Jesús por medio de María. Es una práctica claramente de tradición cristiana y es un paso bastante necesario para nuestra conversión y la recepción que nosotros queremos para tener la gracia. Así lo veo yo, Padre. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a mirar entonces aquí, a dar un paso muy sencillo por acá. Bueno, eh, ahí tenemos, a ver si logro un poquitico más. Bueno, por ahí estamos viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a mirar que, Sí, señor. bien, bien, vamos a mirar aquí el primer punto que es el Dios Padre que me ama, ¿sí? Si miramos todos los títulos, estos tienen ahora pues una secuencia y tiene unas variaciones, ahora las miramos de acuerdo a esta nueva propuesta que venimos realizando. Este primer encuentro del Dios Padre que me ama eh, es para mostrar el rostro del Dios verdadero. Por naturaleza, lo van a ver después, todos estamos llamados a conocer a Dios, pero en ese conocimiento de Dios, el ser humano se puede equivocar y a cambio de llegar al Dios verdadero, va a agarrar por otro camino. Dos respuestas a las preguntas fundamentales del ser humano. La primera, ¿quién es el Dios verdadero? Y por eso Jesús lo va a revelar, nos lo da a conocer. Y segundo, ¿quién es el ser humano? Que es la segunda etapa que cuando terminen esto, o al terminar esta que van a comenzar, vamos a mirar la respuesta a esa pregunta, les decía ahora rato, desde la perspectiva bíblica. ¿Y por qué? Y de la perspectiva bíblica dentro del contexto del magisterio de la iglesia. Porque no todos los que agarran la Biblia están, la están interpretando de la manera correcta. Por eso siempre se habla dentro del magisterio de la iglesia. Uno puede mirar, por ejemplo, así grandes personajes como Lutero. Y cuando se mete la idea del ser humano en la parte del evangelio, dice Monfort, todo lo echa a perder. ¿Por qué? Porque lo interpreta a su modo. Entonces, esta primera parte del amor del Padre que me ama, Dios Padre me ama, es para evitar esas falsas imágenes de Dios. Y por ahí vamos realizando un camino de crecimiento, ¿no? Es un camino que se va haciendo de crecer, porque toda la vida cristiana es esa, crecer de menos a más, en ambos sentidos. Pero
esas dos preguntas que decíamos, el conocerse a sí, el conocer a Dios trae como consecuencia que la persona se conozca quién es Él. Bien, tenemos aquí, si ustedes siguieron el libro de oro, ahí ustedes tenían un encuentro que se llamaba, o se llama, porque todavía existen los libros, Dios, Dios Padre y los ídolos humanos. Acá lo hemos dividido en dos momentos, ¿sí? Una parte que es el Dios Padre que me ama, y ustedes ven que viene de ahora en el punto quinto, ¿sí? Los humanos nos hacemos ídolos. De hecho, por este motivo, por agregar esa catequesis, ya no son 12 encuentros, sino 13. Bien, entonces miremos lo siguiente. Vamos a abrir este de los humanos, nos hacemos ídolos. Permítame un segundo, yo miro aquí este. Ah, bueno, todavía nos falta por elaborarlo. Pero digamos que es creer en el amor de Dios. O sea, aquí la iglesia nos invita a mirar que nuestro conocimiento o el acercamiento a Dios no parte de una idea y no es una idea. Nosotros creemos en el amor de Dios, nos dice una cartica que escribió el Papa Benedicto, Deus Caritas es decir, Dios es amor. Y ahí, dice el Papa, ahí podemos hacer como el resumen de nuestra opción fundamental. Nosotros hacemos opción por el amor puro de Dios nuestro Señor. Y eso se va a realizar y se va a volver una realidad en cada persona en la medida en que va conociendo más realmente a Jesús. Por eso, Dios le da un nuevo horizonte a la vida y una orientación completamente decisiva, ¿no? Que muchos de ustedes ya están viendo y ven que la vida es diferente, que tiene una orientación, que ya no nos vamos para un lado, para cualquier otro lado, no, ya tiene una dirección y esa dirección es encontrar a Dios. Entonces, ese corazón abierto de Jesús nos precede y nos espera, dice el Papa Francisco, sin condiciones. O sea, para acercarnos a Dios, Dios no me va a pedir que me quite o sea, que yo quite los pecados para presentarme ante Él, porque el que va a hacer esa obra es el mismo Dios. O sea, nadie por sí mismo puede quitarse los pecados, ni nadie se puede dar cuenta de sus propios pecados si no es por una relación con Dios que es amor. De ahí, de ese encuentro con Dios, cuando la persona se da cuenta de su realidad, entonces dice como Pedro, ¿no? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero fíjense que en ese acontecimiento Jesús no le dice a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Cuántas veces pues la vez que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, es que usted piensa como los hombres, no piensa como Dios? Y sin embargo, el Señor no le sacó en cara eso a Pedro. Sencillamente permitió que él fuera su discípulo. Así que nosotros conocemos a Dios y el amor de Dios porque Jesús mismo es el amor de Dios y Él nos lo da a conocer. ¿Dónde se da la grandeza de este Dios? En la cruz. La cruz es donde se puede contemplar la verdad. Dios es amor, porque es allí donde Dios se entrega completamente a sí mismo, ¿no? Bien, ese es uno de los temitas como para que lo tengamos presente
y yo creo que lo demás lo vieron con Doris. Vamos entonces a mirar la otra partecita que me parece interesante. Yo creo que tenemos ahí tiempito suficiente. Mm, la parte del pecado y las consecuencias. ¿Vamos? Eh, permítame hacer un poquitico aquí. Voy a quitar que tengo acá. Usted tiene en pantalla estos temas. Entonces voy a quitar los temas que están ahí para colocarles cada uno de los encuentros. Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a decir aquí este próximo encuentro? La presencia del pecado en mi vida y sus consecuencias. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Acá no podemos decir que nada es pecado o que no pasa nada, ¿no? Que por lo general lo que uno dice, no, eso no pasa nada. Pero en la proporción en que la persona va haciendo ese camino con Dios, después en la vida se da cuenta que sí tiene consecuencias el pecado y consecuencias en la vida real. Bien, eh, invitaciones que están viendo ahí, ¿no? Digamos que la fuente del pecado, o el mayor pecado es no reconocer a Jesús o no recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es como, si quisiéramos decirlo de otra manera, eh, es como el pecado del origen o el gran pecado, porque de ahí se van a desbordar todos los demás pecados. Al no reconocer a Jesús y no recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Una persona que no recibe a Jesús como el Hijo de Dios, eh, ahí está su pecado. No reconocer ni a Jesús, ni a la presencia, ni a Jesús, ni a Dios presente pues en Jesús. Bien, sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte y se extendió a toda la humanidad y Pablo nos dice, por favor, no entreguen sus cuerpos al pecado. No permita que el pecado reine en sus cuerpos mortales y la persona termina desobedeciendo a sus bajos instintos. ¿No? No entreguen sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Y por eso dice, dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron pozos agrietados que no conservan el agua. Bien, ahora, profundicemos un poquitico en lo de la iglesia. Dice, porque yo creo que esta parte, no sé si esté tan específica ahí en el libro de oro, pero bueno, o creo que está, pero como grandes párrafos. Entonces decimos que el pecado existe y el mal que nos está haciendo el pecado, grave. O sea, no podemos decir que no hay pecado o que la iglesia, como dicen también otras personas, es que la iglesia católica son solo pecados, pecados y prohíba y prohíba y prohíba. Sí, pero es que la persona se va a dar cuenta de eso cuando está en la otra parte del otro puntico que es este. ¿Ves? Para comprender lo que es el pecado es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. De ahí que este encuentro lo pasamos después de el hombre, obra maestra de la creación. Para que primero, para que el ser humano pueda tomar conciencia de la manera como Dios lo creó en el origen. O sea, cómo es un ser humano, en eso Montfort, en el encuentro anterior, cómo Montfort describe el ser humano
al principio de la creación. Dice, podía conocer a Dios y amarlo de manera permanente y estar en su presencia de manera permanente. Ahora, ¿cómo? Y aquí es importante de ver que la única manera de que una persona reconozca su pecado es cuando hay un vínculo profundo entre el ser humano con Dios. Y esto dice, si quitamos esta relación, este vínculo profundo del hombre con Dios, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. Es decir, decimos, no, pero que eso no es pecado. No, pero es que estamos ahora actualizados, ¿no? Y a veces agarramos y que a cambio de que el evangelio transforme la sociedad, la sabiduría mundana transforma la iglesia. Y como dice el Papa, la corrompe desde dentro, ¿no? Bien, entonces es preciso que tengamos ese vínculo profundo con Dios para que cada quien se dé cuenta de su propio pecado, que en todos los casos va a ser un rechazo a Dios y oponerse, si la persona rechaza a Dios con su pecado, se está oponiendo al proyecto de Dios que tiene sobre cada persona. ¿Ves? Entonces, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia, ¿no? Y a veces no queremos reconocer esa existencia del pecado, aunque suframos las consecuencias del pecado, como es el caso de la muerte. Bien, eh, aquí esta parte, ¿no? En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. ¿Por qué? Porque ya nos cambiaron el chip de Dios, ¿no? Entonces, ustedes lo vieron cuando se habló de la sabiduría mundana, ¿no? La sabiduría mundana agarra una verdad y le coloca su falsedad. Entonces, por ejemplo, la libertad. La libertad es propia del bautizado y es la manera de ser de un bautizado en la iglesia. Pero, ¿qué le están diciendo? Miren, si usted quiere ser libre, quítese a Dios del medio. O si no, usted no puede ser libre. Entonces cortan la relación fundamental del ser humano y ahí en adelante el ser humano perdió el control de su vida. Dice, esto es el primer pecado del ser humano. Bien, yo creo que esta otra expresión si la conocen ustedes. En este primer pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando la persona se coloca en el centro mejor dicho, en su ombligo, ¿no? Dios queda desplazado. La persona renuncia, digamos, o mata esas exigencias de su estado de criatura y por eso, cuando el hombre desconoce a Dios, está en contra de su propio bien, porque Dios nunca hace nada malo contra el hombre. Por el contrario, todo lo que Dios hace en el hombre es muy bueno, como lo dijo en el comienzo de la creación, ¿no? Todo era bueno. Bien, eh, ahora dice el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Y claro, y ahí está, ¿no? Entonces, sencillito. Eh, y esta otra parte, ustedes se dan cuenta que digamos que una persona, digamos que la virtud
y lo contrario de la virtud es el vicio. Entonces, el pecado crea facilidad para el pecado. O sea, una persona que ya cometió un pecado queda mucho más sensible para seguir cometiendo pecados. Cuando la persona repite el pecado, uno que dice, se volvió vicioso, ¿no? Antes era una borrachera de vez en cuando, después la borrachera pasaron a ser cada 2 meses, después 3 meses, después 4 meses y después cada 15 días, después todas las semanas, y entonces dice, cayó en el vicio del alcohol. ¿Por qué? Por la repetición de ese acto. Y entonces siempre tener presente que un pecado debilita a la persona de manera interna y y la persona pierde capacidad para hacer el bien. ¿Estamos? Ahora, la virtud es lo contrario. Cuando una persona va de bien en bien, la persona se vuelve una persona virtuosa. Entonces, cuando aparece el vicio, se oscurece la conciencia y ya la valoración concreta del bien y del mal. Entonces, fíjense que ya en estos momentos de nuestra sociedad, al bien lo llamamos mal y al mal lo llamamos bien. Pero eso no se preocupen que eso ya estaba escrito en la Biblia, que seguramente Doris también les permitió compartir eso, en Sabiduría 14, como 14:27 me parece. Sí, Entonces, padre. así el pecado, ¿perdón? Sí, Sabiduría 14:27. Bueno, gracias, María Elena. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, ¿sí? Entonces siempre se continúa esa parte del pecado y la persona, o sea, un pecado llama a otro pecado y ese pecado llama a otros dos y esos dos llaman a cuatro, etcétera, etcétera. Por ahí se va fomentando. Pero sin embargo, nos dice que nunca se destruye el sentido moral hasta su raíz. No puede decir esa semillita, esa presencia de Dios en la persona no se destruye, porque si se destruyera, la persona no vería ni su propio pecado, ni el deseo de salir de su pecado y de ser una persona mejor, si analizáramos desde el punto de vista, em, digamos, muy humano y muy antropológico, ¿cierto? Pero si lo vemos desde Dios, ¿ves? La persona tiende a buscar a Dios, porque la persona sabe que Dios es el bien supremo. Entonces, por ahí tengamos eso. Muy bien. Después ustedes seguro que vieron, no sé si ustedes tenían esto que ustedes están viendo en pantalla está ahí en el encuentro que corresponde en en el libro de oro que ustedes tienen, sino que sencillamente nosotros lo colocamos así con punticos para una mayor comprensión. Nos quedan como 5 minuticos, entonces permítame y miramos lo siguiente, ¿no? Bueno, esperemos que el cuerpo resista, con mucho gusto. Vamos para allá. Ahora, viene esta parte, este encuentro, que este sí no está ahí dentro del libro de oro porque lo creamos ahora. Aquí está. Creo ídolos a mi imagen y semejanza. Entonces, eh, cuando hay la ausencia de Dios, del Dios verdadero, o sea, todo lo que no es el Dios verdadero son ídolos, ¿sí? Son ídolos. Entonces, por eso decimos acá, la sabiduría divina con su palabra me invita a conocer al Dios verdadero y a alejarme de los ídolos. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es
que el ser humano pueda conocer al Dios verdadero. Y ese es el propósito de todo este camino de renovación del santo bautismo. ¿Qué acontece? Que si la persona realmente tiene un verdadero deseo de conocer al Dios verdadero, necesariamente y como consecuencia, él opta por alejarse de los ídolos. Bueno, entonces miremos algunos textos bíblicos acá que nos trae. Este tema es fundamental, ¿sí? Acuérdese, porque aquí, si usted no tiene al Dios verdadero, usted está metido en los ídolos. La definición es tan sencilla. Si ustedes preguntan, padre, ¿qué es un ídolo? Ahorita vamos a verlo con el Papa Francisco. Entonces, ¿qué es un ídolo? Todo lo que no es el Dios verdadero. ¿Me hago entender? ¿Me entendieron esa partecita? Entonces, Sí, señor. la definición sencilla es, si a usted le preguntan, ¿y qué es un ídolo? Diga, pues todo lo que no es el Dios verdadero es un ídolo. Sencillito. Muy bien. Miremos algunos aspectos que nos pueden iluminar. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero. O sea, tenemos la capacidad a partir del Hijo de Dios, cuando Dios viene, Jesús se hace hombre, se encarna, ¿no? Ha venido y nos ha dado la capacidad de conocer al verdadero, es decir, al Dios verdadero. ¿Y cuál es la segunda recomendación de San Juan? Por favor, cuídense de los ídolos humanos. Cuídense de los ídolos, porque de lo contrario no podemos llegar al Dios verdadero. Entonces, fíjense que Romanos 1:25, que lo ven ustedes ahí, dice cómo el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. Y entonces terminaron venerando y adorando la criatura en vez del creador. Si ustedes se dan cuenta, y pues si nos damos cuenta, esa es una realidad que todos los días se da. ¿Cuánta gente le da la espalda a Dios y opta por la mentira? Mejor dicho, cada vez que una persona opta por la mentira, está cambiando a Dios. Cambiaron la verdad de Dios para encerrarse en sus propios engaños, en sus propias falsedades. Entonces se venera a la criatura y no alcanzamos a llegar al Creador. Y esto es más común de lo que nosotros pensamos. Ahora, en este punto siguiente, es interesante ver la relación entre alejarse de la idolatría y los preceptos acerca del hermano. Uno podría decir, no, les ordenó alejarse de toda idolatría. Y uno diría, y basta. No, lo que pasa es que al proponerles alejarse de la idolatría, le dio preceptos acerca del prójimo. ¿Por qué? Porque cuando usted, como dice el Papa Francisco, cuando ustedes o cuando una persona ama con rostros humanos concretos, usted está atendiendo a Dios, que es el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que tanto también recomendó el Papa Francisco. ¿Es? Todo lo que ustedes hicieron conmigo, con estos más pequeños, conmigo lo han hecho. Entonces, leámoslo al contrario. Cada vez que una persona se va acercando más al prójimo con el deseo sencillo de hacerle el bien, la persona se aleja de la idolatría. Es una persona que se está alejando de la idolatría. Entonces, que aquí viene otra parte, aléjate de la injusticia.
que básicamente está relacionada con este texto anterior. ¿Por qué? Porque la injusticia es contra el hermano o contra sí mismo o contra Dios. Entonces, si usted se aleja de la injusticia, usted está muy cerca de sus hermanos. Pero aquí también viene esa relación. Aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. Es decir, no le des el corazón a los ídolos humanos. El corazón humano es solamente para Dios. Y ahí tenemos este que acabamos de pronunciar, porque el culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todos los males. ¿Sí? ¿De dónde nacen los males en el mundo? De los ídolos, es decir, de no encontrar al Dios verdadero. Por eso hay mucha gente que para hacer sus maldades se aleja de Dios. ¿No lo han percibido? Porque si estuvieran cerquita de Dios, la presencia de Dios no les permite hacer el mal. Entonces agarran, por ejemplo, los que van a las hechicerías, a las brujerías, a buscar la perfección en tantas cosas que no son la vida espiritual. Por ahí van terminando en muchos males que por lo general están dirigidos hacia los demás, pero no los revisan hacia sí mismos. ¿Cuándo se van a dar cuenta de los males que se causaron ellos mismos? Cuando sufran las consecuencias de los males que él cometió. Bien, luego viene cuando Israel era niño, lo amé. Desde Egipto lo llamé mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Entonces, mire cómo acontece también en el ser humano. Entre más Dios nos ama, el ser humano más se aleja de Dios. Dejémoslo hasta ahí. Bien, la iglesia, que es mi madre y mi hermano, me ayuda a reconocer y a erradicar los ídolos que me tienen esclavizado. Entonces ya aquí pasamos a una etapa para que la persona entre en su propia vida y sepa que también tiene ídolos, aunque vaya a misa, aunque comulgue, aunque haga visitas al Santísimo Sacramento. Este texto está tomado del Papa Francisco. Dice, reconozcamos y erradiquemos los ídolos que nos tienen esclavizados. Entonces, por ahí hay una primera pregunta, hay una primera afirmación que es la invitación, reconozca. O sea, abra su corazón y ábrese su corazón a sí mismo para que identificando los ídolos los erradique. En una palabra, ¿usted de qué vive esclavizado en su vida? De todo eso que usted vive esclavizado es idolatría. Entonces, fíjense que aquí viene, no se refiere a los cultos, a los falsos cultos del paganismo. ¿Qué es idolatría? Divinizar lo que no es Dios. O sea, es una definición por la parte negativa. ¿Sí? ¿Qué es una idolatría? Divinizar lo que no es Dios. Ya lo repetíamos ahora. Bien, esta otra afirmación del Papa Francisco. Los ídolos esclavizan, lo vuelven esclavo. O sea, la persona le entrega la libertad a su manera de pensar, a sus gustos, a sus caprichos. ¿Por qué? Porque promete felicidad, pero nunca la da. Esa es una característica de los ídolos, ¿sí? Los ídolos prometen felicidad, pero nunca la dan. Le promete libertad, pero lo tiene esclavo. Entonces, ¿cómo hace una persona para ir averiguando qué es un ídolo en sí mismo? Si lo tiene o no. Un ídolo es eso que está en el centro de la propia vida.
de lo que depende lo que hace y se piensa. Entonces, hay personas que no salen de su manera de obrar, de su manera de pensar, personas que se volvieron de edad y nunca cambiaron sus caprichos. Y el día que renuncien a sus caprichos, siente que se mueren y que la vida no tiene sentido. Bien, ahora el Papa nos está diciendo que en todos los casos la idolatría es una tentación constante de la fe. La idolatría es una tentación constante de la fe y sobre todo le llega a aquellos que hacen caminos más cercanos a la vida del Evangelio. ¿Cómo se desarrolla una idolatría? No te harás ni escultura ni imagen alguna y no te postrarás ante ella. Entonces, por ahí, ahora se me ocurre recordarles, ojo que las idolatrías no son las imágenes religiosas que nosotros tenemos en nuestras casas. Esas imagencitas religiosas están llamadas a ser cuidadas porque es prácticas externas que van a darle vida al encuentro de ustedes pues con Dios. Bueno, bien, miremos. Entonces, segundo, no te postrarás ante ella y tampoco les vas a dar al culto. La palabra ídolo, ¿de dónde viene? Del verbo ver. Entonces, es una visión que llega a ser una fijación. Por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla. ¿Cuántas personas buscando la felicidad se equivocan? Piensan que si logran una determinada idea que tienen y cuando no la pueden tener, viven esclavizados, viven tristes, viven angustiados, viven desesperados, porque yo pensaba que no. Entonces, fíjense, es una fijación, es algo que se busca de manera constante y reiterada y usted hace todos los esfuerzos por alcanzarla. ¿Por qué? Porque usted piensa que ahí está la felicidad. Si conquistó eso, usted piensa que de eso depende la felicidad. Y entonces todo está orientado a eso. Y si no apunta a eso, para usted eso es malo. Bien, mire otra vez, Papa insistiendo sobre la felicidad. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, esclavizan y terminan haciendo dueños de nuestra existencia. Es decir, se le metió a la casa, lo agarró, lo amarró y lo volvió esclavo y ahora lo manda y le dice qué tiene que hacer, cuándo puede estar feliz, cuándo tiene que estar triste. Esta otra partecita. Los ídolos proyectan hipótesis futuras y hacen despreciar el presente. Es otra característica de los ídolos, ¿no? Si yo llego a tener plata, no, pero trabaje hoy, no, pero es que cuando tenga plata, y la gente se va proyectando en ideas y nunca está feliz del presente que está viviendo. Ese es otro signo de los ídolos. Los lleva a plantear cosas futuras. El día que yo me gane el chance, voy a hacer tal cosa. Y se murió usted, nunca se ganó el chance. Y lo que tenía que hacer en el hoy, nunca lo hizo. No, al único que debemos esperar es a Dios. Bien, el ídolo en realidad es una proyección de uno mismo en objetos o proyectos. Usted se proyecta a usted mismo. Busca, habla, piensa en todo eso. Ahora, los ídolos exigen culto, rituales. Hay que postrarse ante ellos y sacrificarlo todo. En la antigüedad se hacían sacrificios humanos a los ídolos. Hoy también.
Mire cómo se hacen también los ídolos hoy. La fama pide la inmolación de sí mismo, de la propia inocencia, de la autenticidad. Los ídolos, la soledad, ¿no? ¿Cuántos ídolos nos están quitando la vida? El dinero roba vidas. Y eso está escrito a lo largo y ancho de la historia del mundo, ¿no? Es preferible matar que dejarse quitar el dinero. Ahora, el placer que la persona vive por momentos, cuando se termina ese momento, la persona queda completamente sola, sin sentido, aislada. Los ídolos arruinan vidas y familias, las acaban por completo. Una idea terca y caprichosa es un ídolo. Y ese ídolo lo lleva a acabar con la familia. Son maneras de pensar, son ideas. Y acuérdense que las ideas, ahorita lo vamos a mirar acá con el Papa Francisco. Bien, ahora, los ídolos esclavizan, prometen vida, la quitan, prometen felicidad, pero nunca la dan, es como el resumencito. Dios no nos ofrece ilusiones ficticias. Fíjense que aquí volvemos otra vez con el verdadero Dios. No hace ilusiones ficticias, no le promete cosas que no va a cumplir. Recuerden que todo lo que Dios habla se cumple. Y esa es una característica de Dios. Por eso la palabra, el Señor dijo, hasta la última tilde, el último puntico de la ley se va a cumplir. Porque esa es una característica de Dios, que todo lo que Dios ha dicho y está escrito en las Sagradas Escrituras, eso se cumple. Y entonces de ahí parte la fe. ¿Por qué? Porque además de todo, Dios es fiel. O sea, Dios nunca va a abandonar a una persona. Uy, listo. Ya vamos terminando. Dios nunca abandona a las personas. Dios cumple con lo que promete y con lo que está escrito en la palabra. Por eso, muchos se han arriesgado a vivir el evangelio sin preguntarle a Dios nada, sin razonar nada. ¿Por qué? Porque saben que viviendo el evangelio van a la fija. ¿Estamos? Bien. Ahora, el Dios vivo enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Mire esas definiciones tan bonitas, tan sencillas, ¿no? El Dios verdadero enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. El Dios verdadero no le pide la vida, se la da. Y cuando Dios le da la vida, al amor de Dios se le responde con amor y la persona queda feliz. Esta afirmación del Papa eh, ustedes se han dado cuenta que a veces se roban hasta los niños para ofrecérsela a los ídolos. Y Dios no es que le pida la vida para destruírsela. No, Dios le da la vida y lo ama para que usted, como respuesta a Dios, le entregue a la vida, pero por amor. Aquí la característica es el amor. Y ahí usted empieza a entregar la vida por los demás. Por eso viene la siguiente afirmación. El amor es incompatible con la idolatría. Si usted tiene ídolos, usted no es capaz de amar. El único que es amor es Dios.
Por eso la importancia de erradicar los ídolos que la persona tiene. El Dios verdadero enseña a vivir en la realidad de cada día, en lo concreto, no con ilusiones sobre el futuro. No, lo pone en las paticas aquí, piense ahora, haga ahora. Mire la otra consecuencia. El Papa nos dice, para amar de verdad, una persona debe ser libre de los ídolos, pero no de las imágenes religiosas que tenemos. Esas no son propiamente ídolos, porque esas imágenes siempre lo van a conducir a una realidad mayor, que es el Dios verdadero. El apego a un objeto o a una idea nos hace ciegos al amor. Entonces, miremos todos estos grupos de ideologías que hay, mejor dicho, las ideologías que hay en el mundo y que forman grupos. Se vuelven ciegos, se vuelven violentos, desprecian a Dios, por tanto no pueden amar. ¿Cuál es la invitación del Papa? Reconozcamos y erradiquemos los ídolos que nos tienen esclavizados. ¿Cuántos ídolos tengo? ¿Cuál es mi ídolo favorito? Dice el Papa. Animo a todos a entrar en el propio interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y para poner en su lugar al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Bien, Montfort nos va por eso a proponer romper con las máximas del mundo, porque son contrarias a la sabiduría encarnada. Es como agarrar la luz y la muerte, ¿no? Las tinieblas a la luz y la muerte a la vida, que son completamente opuestos. Bien, Montfort entonces ya nos invita a mirar estas máximas del mundo que ustedes las van a encontrar en el ACE número 199. Bueno, queridísimos hermanos, disculpen que lo hicimos así como a carreras, pero bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud de lo que se ha alcanzado a escuchar, de lo que compartimos? Padre, cuando habló sobre la fama, se distorsionó la voz y yo no pude oír bien. No sé si le pasó igual a otras personas. Ah, no, digamos que la fama es colocarse la persona en el centro y deja a Dios de lado. Gracias. Entonces la persona se vuelve esclavo de la fama y la fama lo lleva a alejarse de Dios, a colocarse en el puesto mismo de Dios. Gracias. Bien, ¿alguien más? Padre, cuando Adriana. en una reunión estábamos hablando sobre el perdón y se ponía el ejemplo de que, por ejemplo, una señora perdonaba al marido por una falla y esa persona seguía reincidiendo incesantemente en esa falla. Entonces estaba la diatriba de que se debe perdonar siempre, pero entonces también está el hecho de que debe existir un cambio. Entonces ahí nos había quedado esa pregunta para hacérsela al padre. Claro. Fíjense, por ejemplo, el caso de Santa Rita. Cuánto luché con el marido hasta que el marido volvió a la iglesia y aún así, a consecuencia de lo que había hecho antes de volver a Dios, lo mataron. ¿Ves? Lo de
lo de Santa Mónica, ¿no? Esas oraciones constantes que nacen del corazón terminan transformando las vidas. De eso estemos completamente ciertos. Había dos personas más, uno era Edgar y la otra persona me olvidé. Edgar. Adriana, dale Adriana. Padre, es que yo sigo con la duda y la tengo desde hace rato. ¿Hasta dónde las prácticas exteriores, las que nosotros llamamos como exteriores, como hacer coronillas y eso, hasta dónde esa práctica exterior es buena y hasta dónde no es tan buena? Sí, yo no tengo claro eso. Bueno, esa respuesta la va a encontrar usted en el Tratado de la Verdadera Devoción por el número 80 y tantos, 82. Bueno, padre, la voy a leer. No, en el número 81. Entonces dice así, ¿cuál es el criterio? Morir a sí mismo. Número 81, por allá como a la mitad dice, si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Entonces el criterio, y por ahí también para Adolfo, o sea, una persona, y ahí es donde vamos a distinguir las fases de las verdaderas devociones. Si esa devoción lo lleva a la muerte a sí mismo, por ahí estamos haciendo camino de que las oraciones, esas prácticas externas, son buenas en la medida en que los llevan a la muerte a sí mismo. Sonia, por favor, apagas el micrófono, por favor. ¿Estamos? No sé Sí, si le padre. queda claro, Adriana. Sí, padre, sí, pero El tengo que leer un criterio es cuánto te lleva, cuánto la práctica externa, cuánto lo lleva a morir a sí mismo. Bueno, Y esa muerte es necesaria y es fecunda. De lo contrario, no puede haber vivencia del bautismo o vivencia del evangelio. Bien. Edgar. gracias. Edgar. Él había levantado la mano, ¿cierto? Bueno. Yo creo que por hoy andamos. Muchas gracias y por favor disculpen si por ahí, a veces yo por avanzar hablo muy rápido y tengo un problema de que a veces soy como gangoso, entonces me trabo hablando, pero bueno, si a Moisés le tocó así, No, padre, tranquilo. terminamos con el Magnificat, ¿les parece? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, como amén. Siempre y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. y con Con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende y permanezca con ustedes. Amén. 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 Muchas Dios le gracias. pague. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Vale, Gracias, Padre. bendiciones. Muy amable. Buena charla. Muchísimas gracias, Padre. Bendiciones. Buena noche. Gracias, bendiciones. Bendiciones para todos, compañeros. Feliz noche. Dios nos bendiga y nos guarde. Chao, chao. Gracias, gracias.
Yo les pague, queridos hermanitos. Yo le pague, Padre Gabriel. Feliz noche.